Buenas noches a todos. Esta semana la Delegación de Cultura celebra un año más la Semana del Libro y la Lectura, en su 16ª edición. Con el lema Bibliotecas Conectadas, la Delegación de Cultura ha querido abarcar todos los públicos con diferentes actividades. Esta semana hemos tenido para los más pequeños y diseño de impresión 3D, un taller de robótica para los jóvenes y un taller de podcast para los niños de infantil. Para el público más adulto hemos decidido presentar nuestra revista local de investigación en su edición número 10, con la conferencia Las cuentas del Ayuntamiento de Tocina a mediados del siglo XVIII, en que se gastaban su dinero a cargo del historiador Francisco Núñez Roldán. Finalizamos mañana, 29 de abril, con actividades para toda la familia, talleres infantiles con el lema Bibliotecas al aire libre y un teatro infantil, animación para todos los públicos a cargo de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Tocina y Los Rosales. Además, los stands de las librerías locales. La clausura será mañana a las 5 en el Paseo Gran Avenida y hoy para nosotros es un día especial porque presentamos nuestra revista número 10. La Delegación de Cultura, junto con nuestro alcalde, tiene como objetivo seguir investigando en nuestro pasado. De la mano de nuestro director de la revista local, José María Carmona Domínguez. Y hoy día, como sabéis, se nos están abriendo nuevos campos. Las excavaciones nos han hecho que tengamos, yo creo que unas cuantas ediciones más, que podamos seguir investigando y podamos seguir editando nuestra revista. Se nos ha abierto un campo que, como habréis visto en una noticia que se ha publicado, en estos días vamos a abrir la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas puedan asistir y ver el mosaico, pidiendo cita previa y bueno, creo que será muy interesante la visita. A continuación, nuestro alcalde Francisco tomará la palabra y nos presentará a nuestro ponente y posteriormente José María nos va a explicar un poco de qué trata este número 10 de nuestra revista. Gracias a todos y espero que sea una tarde fructífera. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar la tarde pues expresando mi felicidad porque este pueblo va recuperando poco a poco su vida cultural y su vida social, en definitiva. Dejamos atrás poco a poco un tiempo que ha supuesto un parón muy importante, que ha sido un tiempo duro para muchas personas y de mucho trabajo, y ahora por fin sigue habiendo mucho trabajo, pero al final para cuestiones mucho más interesantes y a mí me provoca mucha felicidad pues ver cómo este pueblo recupera su vida diaria para todos los públicos y enfocado a muchos eventos, ¿no? El día de hoy pues presentamos la revista local, que como sabéis es una apuesta del Gobierno, como ha dicho la concejala Gloria Iglesias, por la investigación. Y como también ella ha dicho, vivimos un momento pues muy ilusionante con la excavación arqueológica, con las nuevas respuestas que se van dando. Probablemente pues en el futuro haya un número de la revista incluso monográfico para la excavación. Y es algo que vemos también muy interesante en cuanto a que estamos en un momento álgido y yo creo que histórico, porque al final todos pasamos, los alcaldes y todos los que estáis aquí, pero al final esos momentos puntuales que conforman la historia de un pueblo, pues se quedan. Y siempre quedará esa excavación y las respuestas que dio y obviamente las nuevas preguntas que surgieron, que es con cada descubrimiento pues nacen nuevas dudas y nuevas preguntas. En el día de hoy la charla pues es muy interesante para, por ejemplo, un alcalde que es... en definitiva, en qué se gastaba el dinero, ¿no?, en el pasado. Dónde se gastaba el dinero, pues marca un poco las prioridades y las necesidades que la administración local tenía por aquel entonces. Sigue siendo exactamente igual. Y por eso en muchas ocasiones el debate de los presupuestos pues es un debate importante en la política de hoy y del pasado. Porque en definitiva marca las prioridades y la línea a la que va avanzando una localidad. Para ello contamos con don Francisco Núñez Roldán, que es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Ahí tenemos al móvil de Atanasio. Ha sido profesor de
de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla y director de departamento. Como director de proyectos y de Magín, Casa, Familia Cultural, Material en la España moderna, su campo de investigación ha sido y es el de la vida cotidiana, la mujer, el casamiento, la dote y la economía rural. En este sentido, cabe destacar su obra La vida cotidiana en la Sevilla del siglo de oro, Sílex Madrid. También El corazón de la ciudad, matrimonio, abandono, indiferencia y conflicto en la Sevilla de Cervantes, en la ciudad de Cervantes, Sevilla en 1587-1600. En 2005, La economía doméstica rural en la Andalucía barroca. En 2009, Compromiso matrimonial, dote y ajuar femenino en el Bajo Guadalquivir. En 2009, la dote de la mujer y la aportación del hombre en la composición del capital familiar inicial. Un ejemplo, la Andalucía rural de los siglos XVII y XVIII, en Tomar Estado, dotes y casamientos, y una mujer en la encrucijada, en Sucesos curiosos, editado por la Consejería de la Cultura de la Junta de Andalucía. Y en el ámbito de la economía municipal, haciendas municipales en el Reino de Sevilla a mediados del siglo XVIII. Como pueden comprobar, pues nuestro ponente no solamente trata la historia un poco de los gobernantes, sino que entra en la profundidad de cómo funcionaban los núcleos familiares, de cómo al final, de definitiva, se vivía y de cómo era incluso una casa, ¿no? Como la de hoy. Así que muy interesante y expectante. Le paso la palabra a José María Carmona, que me han dicho que quiere también intervenir. Y nada, muchas gracias, don Francisco, por acompañarnos esta tarde aquí en nuestro pueblo y sea bienvenido. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al ponente y a su señora por la molestia de tener que desplazarse desde Sevilla hasta este pueblo de La Vega, centro de La Vega, para hablar sobre un tema que él domina, pero no por esta zona. Desde ahora sí lo domina bastante bien y lo conoce a la perfección y con minucia, y lo que hoy nos va a hablar va a ser solo una parte de lo que era la vida económica de un concejo a mediados del siglo XVIII. Una parte de la gestión económica. De eso ya se encarga él. Por mi parte, yo solo quería presentarles un poco el contenido de la revista y hacerles un poco también memoria del número anterior que no se presentó y que precisamente es el número más voluminoso de los 10 que llevamos hasta ahora, 648 páginas, el número anterior que tiene usted a su disposición a través de la bibliotecaria, en la biblioteca pública, si no la conocen ya. El número 9 se iba a presentar en marzo de 2020, cuando precisamente pues hubo que suspender todas las actividades por culpa de la pandemia. Se trata de las conferencias de la 12ª jornada de historia, las 17 jornadas de historia y patrimonio sobre la provincia de Sevilla, historia, cultura y patrimonio militar en la provincia de Sevilla, que organizaba pues la ASCIL, la Asociación de Cronistas, la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales. Esta asociación viene organizando actividades hace ya 15 años y una de las actividades que organiza es una jornada sobre un tema concreto relacionado con la provincia de Sevilla. En este caso, el tema que ya les he dicho, el Ayuntamiento de Tocina, gracias a buena disposición de su alcalde y el equipo de gobierno, pues se prestó para que se celebrara aquí. Todo se suspendió y al final pues no se celebró el congreso, pero las conferencias que iban a formar parte de la jornada ya estaban organizadas, estaban escritas, enviadas y la publicación estaba prácticamente organizada. De manera que se suspendieron las dos y la revista sí se consiguió publicar, gracias al esfuerzo del ayuntamiento, a pesar de las complicaciones de la pandemia. Como digo, es el número más voluminoso y trata
del tema que les he dicho, sobre temas de cultura, patrimonio militar, etcétera, y en él participaron un total de 39, 40, unos poco más de 40 autores que presentaron un total de 39 ponencias. Las 39 ponencias tratan de temas diferentes y de épocas diferentes, en la mayor parte de ellas sobre la edad contemporánea, los siglos XIX y XX, desde la Edad Media hasta el siglo XX, pues las 39 comunicaciones. Cuando tengan el libro no me voy a detener en explicarles, en detallarles el contenido, porque lo pueden ustedes ver en el índice perfectamente. Los temas, pues, eran muy sugerentes, muy interesantes, y la verdad es que fue un éxito también para la propia asociación, que sí consiguió presentar la publicación en la Diputación de Sevilla. Los temas, pues, por darles alguna referencia: arquitectura militar y estrategias poliorcéticas, bibliotecas y museos de naturaleza castrense, biografías de soldados y conquistadores, vestigios materiales del ejército en otros tiempos, la evolución de la artillería o el papel de la nobleza en la guerra, los recientes golpes de Estado fallidos y los grandes episodios bélicos de la historia de España, relacionados con la guerra de sucesión, la guerra de independencia, la de África, la guerra civil y hasta alguna comunicación sobre el 23F. En definitiva, pues un número más que para la revista Tocina Estudios Locales ha ampliado el ámbito de lo localista, porque, es decir, la mayoría de las publicaciones tratan de un espacio geográfico que trasciende sobradamente el término municipal. Concretamente son 13 municipios de La Vega, más 7 u 8 zonas comarcales también de La Vega, Andalucía Occidental, de Sevilla, y alguna localidad que en el pasado pertenecían al antiguo reino de Sevilla, como Sanlúcar la Mayor o Arcos, quizás. También hay alguna comunicación sobre eso, ¿no? Y con ese contenido, como digo, trasciende un poco el ámbito localista, que es lo que pretendemos con esta revista, a pesar de que esté ubicada en Tocina y esté mayoritariamente dedicada a estudios sobre Tocina y Los Rosales, que es el municipio, ¿no? Eso en cuanto al número anterior, que no sabemos si han pasado los 2 años de la pandemia o están borrados. Hay una confusión, yo creo, general, que cuando se habla de cuánto tiempo hace de que se publicó, pues nadie se acuerda de que han pasado 2 años que hemos estado confinados, y hay mucho problema con eso. Pero bueno, estamos aquí, como ha dicho el alcalde, pues hemos recuperado un poco el tono cultural, y en lo que nos corresponde, pues con el número 10 llegamos a un número, y yo recuerdo que cuando presentamos el número 6, yo dije que por lo menos hasta el 10, que correspondía con mi jubilación, teníamos número. Me he jubilado y tenemos número. Y yo creo que ahora la excavación da para varios números. Creo que voy a pedir el reenganche para jubilarme 10 números más, por si acaso. Hay temas también, no solo arqueológicos, hay muchos temas pendientes de interés. El número 10, pues, recupera un poco el sentido del primer número con el que iniciamos, es decir, un poco de carácter misceláneo, pero mantiene la misma estructura con la que creamos. Un primer apartado de síntesis, un apartado central que se llama miscelánea, un tercer apartado que se llama Sic Vos Non Vobis, que ya lo expliqué en su momento, y las recensiones. En este caso, la recensión que incluye el número 10 es de uno de los miembros, me parece que es el secretario de la Asociación de Cronistas, que hace una recensión del número 9 de las actas del Congreso. Y los artículos, el de síntesis, por Francisco Ledesma Gámez, que es archivero y bibliotecario de Morón, habla sobre la condición de vecino en el siglo XVI, a partir de una colección de peticiones de avecindamiento que están en el archivo parroquial, que se publicaron en el año 92,
y de otra colección de peticiones de avecindamiento, concretamente de Morón. Entonces analiza el proceso de, digamos, de llegada de personas a los concejos y la capacidad que tenían los miembros del concejo de conceder el avecindamiento a quien lo solicitaban. En el apartado de miscelánea hay 4 artículos, uno que tiene que ver con la arqueología, que tenemos de moda ahora en Tocina desde hace unos meses, y que continúa un poco con la tónica de nuestro amigo José Manuel Cano Núñez, que está aquí con nosotros, de recuperar piezas aisladas que localizamos en el término municipal o en el casco urbano y analizarlas, ubicarlas y con ello hacer una especie de catálogo que permita redactar un texto que nos permita conocer el relato histórico municipal a través de la arqueología, ¿no? El segundo artículo es la compraventa y producción de jerga en Tocina, en la segunda mitad del siglo XVIII, que es de Rafael Duro Garrido, que está también con nosotros, que ya es un asiduo, creo que le vamos a dar un contrato fijo. Lo tenía fijo discontinuo, pero lo vamos a hacer fijo. Y gracias a él pues se está cubriendo una parte muy interesante de la historiografía local, vamos, la historiografía local, pero con repercusiones y con connotaciones a otros niveles, ¿no? Él analiza en esta ocasión una serie muy interesante que son las guías de productos sujetos al impuesto de millones en el siglo XVIII. Las guías pues, eran como una especie de pasaporte para el comercio que pasaba por aquí o que circulaba o que transportaba productos aquí de Tocina a otro sitio. Y de todo eso, carne, aceite, ganado, jerga, la jerga, y quizá trigo también, no, en muy poca cantidad. Ha seleccionado de todo ese material la jerga, que es el motivo que ilustra la cubierta del número 10, que es un trozo de jerga, es actual. La jerga es la navasta. Entonces en Tocina pues había a finales de la segunda mitad del XVIII hasta el principio del siglo XIX se han documentado hasta 7 telares de jerga. Es decir, y había una buena producción. Se conservan las guías de la producción de los telares locales y el destino donde se llevaban a través de los arrieros con sus reses, ¿no? Él ha vaciado esa cifra, ha analizado el comercio en la época y lo ha relacionado con el comercio de lana, de textiles y tal en la zona, ¿no? Un trabajo muy interesante. El tercer trabajo es el de nuestro ponente, don Francisco Núñez, que aborda también un tema relacionado con la economía, la vida económica local, del que ya se ha comentado algo, que es el análisis del gasto en el presupuesto municipal a la luz del ideario de la política ilustrada, el caso de Tocina, según 1766-1815. No les voy a decir nada sobre el trabajo, pero porque va a ser prácticamente el grueso del contenido de su conferencia, ¿no? Simplemente pues, agradecerle por haber colaborado como hacemos con otros números. Uno de los ponentes, uno de los participantes de la revista pues, da una conferencia con motivo de la presentación. El cuarto trabajo, que me corresponde a mí, ha sido el primer apartado de un pleito sobre la mitad de oficios en el Concejo de Tocina a finales del siglo XIX, a principios del siglo XIX. La mitad de oficios es una figura legal en ese momento que hace referencia a la competencia entre las diferencias de Estado, el Estado noble y el Estado general, en la participación en el poder y en los cargos de poder en el municipio. El estudio es a partir de un pleito que se inicia en Tocina, como se inició prácticamente en toda la península desde mediados del siglo XVIII, incluso el XVI, que es cuando se originan estos pleitos, y se origina un pleito entre dos grupos locales potentes, por el interés de controlar el municipio, no solo políticamente, sino también económicamente. Entonces, es un proceso largo, y en esta primera parte lo que hago es contar cómo fue la demanda que plantearon los del Estado General contra los nobles locales que usurpaban el poder y no merecían tener la mitad de oficios porque esto era un pueblo de behetría. Entonces,
no tenían por qué guardarle la mitad de oficio, que es la ocupación de la mitad de los cargos municipales en el gobierno municipal. La tercera parte de la revista, que es el Sic Vox non Vobis, es la edición de la provisión ejecutoria de la Real Audiencia de Sevilla, donde se incluye el memorial de ese pleito. Y a partir de ahí se elabora el estudio. Tendrá una segunda parte y probablemente una tercera, porque es un proceso largo muy interesante, donde hay cuestiones de corruptela, hay cuestiones de enfrentamiento, un secretario violento, en fin, temas interesantes. Y por último, las recensiones, que como ya he dicho, corresponden a José María Alcántara Valle, que es miembro de la ASCIL, y lo que hace es un comentario del contenido de las actas del número 9. Por mi parte, nada más. Simplemente agradecer a los colaboradores, los que están aquí, los que están fuera, entre ellos 2 nuevos colaboradores, una en el Consejo de Redacción, que es Isabel Medrano Corrales, que ha sustituido a Alberto, que forma a Carlos Alberto. Isabel Medrano es vicepresidenta de la Asociación de Archiveros de Andalucía, es jefa de la Unidad de Archivos y Documentos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía desde el 98, es docente en el Máster de Documentación Digital de la Universidad Pompeu Fabra, en fin, tiene un montón de publicaciones y experta, es licenciada en Historia, es especialista en Gestión Documental, en Archivos por la Universidad Carlos III, etcétera, etcétera. Y bueno, no hemos sufrido ninguna presión, pero no teníamos ninguna mujer en el Consejo de Redacción. La única mujer que es la secretaria, a la que agradecemos también su siempre acertada disposición y realización de estos actos, ¿no? Y también agradecerles, aunque no está aquí, a Mila Guerrero Raya, que es licenciada en Filología Inglesa y escritora, que ha sido la responsable de la traducción de algunos de los resúmenes de la revista. Por mi parte, nada más. De nuevo agradecerle al ponente su disposición y pues desear que si leen el número, porque disfruten con él. Muchas gracias. Buenas noches. Quisiera en primer lugar agradecerles su presencia en un acto así, cuando quizás se está mejor en la calle tomando una cerveza. Quisiera en primer lugar agradecer, además de a las asistentes al acto, agradecer la invitación que José María me hizo en su momento, no solo de participar y de colaborar en este número, cosa que viene haciendo o viene intentándolo desde hace muchísimos años, y yo le pido perdón por no haberlo hecho hasta ahora, y agradecerle, por tanto, que haya conseguido que por fin yo me prestara a escribir algo en la revista. No por desconsideración a la revista, todo lo contrario, creo que hay muy pocos ejemplos de ayuntamientos que dediquen una revista de carácter científico, porque esto es una revista de carácter científico, en este caso historiográfico, que ni siquiera algunos departamentos universitarios hacen. Mi propio departamento y un colega de mi departamento está aquí conmigo hoy y participa en este número, don Rafael Duro. Muchos departamentos universitarios no tienen una revista especializada en sus propios asuntos. Luego, me parece que es una maravilla que un ayuntamiento, por la iniciativa seguramente de José María, en su momento, pues decidiera financiar, y de eso vamos a hablar después, financiar la publicación de una revista de carácter histórico o historiográfico, no solamente sobre Tocina, como acaba de decir, no con carácter localista, que seguramente comenzó siendo así, sino sobrepasando ya los límites municipales y haciendo un estudio incluso de los pueblos del valle. Así pues, quisiera dar la enhorabuena al alcalde, a la concejala de Cultura, a Gloria, por la edición de esta revista, por la financiación, darle las gracias en nombre de los que colaboramos, de los que participamos, de los historiadores. Al fin y al cabo, ¿sabes?
nuestra obligación realmente, nuestra obligación social, ¿no? Es también participar en revistas de este carácter, ¿no? En trabajar, ¿no? Y visitar los archivos, consultar la documentación y escribir, que tampoco estaría fácil. Pero lo hacemos primero porque nos gusta, pero también para satisfacer la demanda que hay en la sociedad acerca de estos temas. Bueno, este número, ¿no? 10, para mí es importante primero porque es la primera vez que participo en él, pero también por participar con personas a las que conozco y a las que quiero, como Paco Ledesma, como Rafael Duro, como José María, y con una persona a la que no conozco y no tengo el gusto de conocer, que es don Juan Manuel Cano Núñez, que coincido con él en el apellido, por lo menos. Bien. Perdón, si nos conocemos, fui alumno suyo. Pues, perdón. Además de los que asistían a clase, porque tu clase era magistral. Muchas gracias. Muchas gracias. No me puedo acordar de todo el mundo, lo siento. Bien. Decía pues que felicito a todo el mundo, a los organizadores, a los creadores de la revista y a los que han participado en ella siempre y especialmente en este número, ¿no? Cuando venía para acá pensaba que cuando hacemos algo siempre lo hacemos por alguna razón. A veces no sabemos por qué hacemos las cosas, pero siempre hay una razón por la cual lo hacemos. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos a pensar por qué hacemos lo que hacemos. A eso los historiadores le llaman mentalidad, la mentalidad. Y incluso yendo más, se podría llamar ideología. Todo lo que hacemos lo hacemos porque pensamos en algo, porque tenemos ideas. Eso se llama ideología. Las ideologías no hay que despreciarlas. Yo no sé por qué la gente habla de que hay que despreciar las ideologías, de que las ideologías tendrían que desaparecer. Pues no. Pues si no tenemos ideología, no tenemos una visión del mundo y de las cosas y de nuestros semejantes y de la sociedad. Hay que tener ideología. Hay que pensar sobre. Bien, cuando venía para acá, como decía, pensaba que era lo que me había movido a venir. Y el motivo fundamental es un motivo de gratitud. De gratitud hacia José María. Pero también, como dije antes, una cuestión ética. Es mi deber. Bueno, si alguien me pide que colabore, que trabaje, que estudie, o que analice o que investigue en algo sobre lo cual yo ya he hecho algo, porque sí que es verdad que en mi tesis doctoral abordé un capítulo sobre las economías municipales en la provincia de Huelva, en todos los pueblos de la provincia de Huelva, en el siglo XVIII, me sentía con cierta capacidad como para hacer un trabajo similar en Tocina. Así pues, porque el problema de la jerga, que sí que también pude haber abordado, yo no me atreví con él. La verdad es que José María me invitó, pero Rafael Duro, que es más joven, que tiene más capacidad y que es mucho más inteligente, seguro que lo ha hecho magistralmente bien y ahí está cumplida, por tanto, también tu voluntad de que la investigación sobre la GIA se llevara a cabo. Bueno, ¿qué ideología? Cuando me planteó el asunto, yo le sugerí, ¿por qué no hacemos un estudio sobre la hacienda municipal en Tocina? Me dijo José María, vente al archivo, vemos lo que hay en el archivo y tal. Yo vine al archivo, vi la documentación, gracias María Ángeles, ¿verdad? Y cuando llegué a casa dije, yo no quiero quedarme en el terreno descriptivo de decir, miren ustedes, estos son los ingresos de este ayuntamiento en tal fecha y estos son los gastos. No, eso no nos dice nada. ¿Por qué se gasta un ayuntamiento lo que se gasta? ¿Qué es lo que decía antes el alcalde? El alcalde estaba refiriéndose justamente a eso, al presupuesto. ¿Por qué tenemos una idea de un presupuesto? Y otros tienen otra idea de otro presupuesto. Claro, en el siglo XVIII eso no se planteaba. Es decir, no había una división partidaria, ¿no?, desde el punto de vista ideológico.
pero el gasto se hacía por algo, por una razón, o por varias razones. Y, por tanto, yo no me quise conformar. A medida que iba transcribiendo la documentación en casa, yo dije, yo no me voy a conformar con una cuestión meramente cuantitativa y descriptiva, porque esto es muy aburrido, me aburre hasta a mí. Yo voy a hacer una cosa que me aburra, yo voy a hacer una cosa que me divierta. Por lo menos, o sea, ya del hecho de pensar me divierte. Bueno, pues entonces pensé que efectivamente detrás de cada gasto que hacemos en nuestra casa, en nuestro presupuesto familiar, siempre también hay una ideología. Entre comprar un coche y comprar, qué sé yo, algo para nuestro hijo, o invertir en educación para nuestro hijo, pues evidentemente, prioritariamente, como ha dicho antes el alcalde, nosotros nos decidimos por la educación del hijo antes de por comprarnos un coche magnífico. Pienso yo. Ustedes verán lo que hacen. Cada uno lo verá a su manera. Pero tenemos una ideología a la hora de comprar. Tenemos una mentalidad. Cada uno tiene la suya, pero al final hay una conformación general. Bien, pues eso es un poco lo que me planteé. Es decir, ¿qué ideología hay o se manifiesta detrás de los gastos municipales, en este caso de Tocina? Podría haber elegido cualquier otro pueblo, pero es Tocina en este caso. Y Tocina puede ser un buen ejemplo y un buen modelo para plantear una hipótesis que yo planteo en el artículo, que es, cuando la monarquía borbónica accede al poder a comienzos del siglo XVIII, cuando se instaura la monarquía borbónica en España, a partir de Felipe V, desde el año 1700, realmente, la verdad es que la política del país cambia radicalmente. La ideología sobre qué hay que hacer con España o con la monarquía cambia radicalmente con relación a la monarquía de los Austrias del siglo XVII y del siglo XVI. Es verdad que eran otras circunstancias, pero cambian. Lo cierto es que hay un cambio drástico. También es verdad que el país estaba ya sumido desde el punto de vista económico, no en la miseria, pero sí, evidentemente, en la ruina, y tampoco era una primera potencia como lo había sido antes de 1640. Por tanto, estamos también en otro tipo de país. Precisamente por eso, justamente, la monarquía borbónica aborda las reformas que aborda durante todo el siglo XVIII, porque era necesario reformar el país que la monarquía había recibido de sus antecesores. Bien, pues, desde el punto de vista político-administrativo, se produce, en primer lugar, un deseo, una idea de centralización. Como ustedes saben, y si no lo saben, yo ya se lo digo, la monarquía española era una monarquía federal, podríamos llamarlo así. Como dice Eliot le llamaba una monarquía compuesta de distintos elementos, distintos unos de otros. ¿Qué llevan a cabo los Borbones? Una centralización. Saben que es mucho más útil, que es mucho mejor para los súbditos y que es mucho mejor para la monarquía. Tener a todo el mundo bajo el mismo manto, bajo una misma ley, bajo un mismo rey y bajo una misma moneda. Eso es un poco el principio de Olivares. Realmente la idea borbónica no es una idea nueva, es una idea que ya está en el memorial del conde de Olivares en 1620 y tanto. Lo que pasa es que aquel hombre, que era un genio, porque era un genio, estaba fuera de su tiempo, como casi todos los genios, ¿verdad? Y ya lo abordó en un memorial que dirigió a Felipe IV. Bien, lo cierto es que la idea de la centralización, de alguna manera, la aborda, se decide a abordarla Felipe V. Y no olvidemos que Felipe V viene de Francia, es nieto de Luis XIV, Y Francia es una monarquía ya no del todo centralizada en el siglo XVII, pero prácticamente centralizada. El rey es el Estado soy yo, decía. Bueno, pues eso es un poco más o menos, en palabras un poco divulgativas, lo que pretendía hacer Felipe V y sus sucesores. Lo primero, por tanto, ya entrando en el terreno de lo concreto, los reyes, Felipe V decreta lo que se conocieron como los decretos de nueva planta.
Nueva planta, como tantas veces explicaba yo a mis alumnos de la facultad, no es más que un edificio. ¿Qué significa nueva planta? Hacer un edificio nuevo. No, quitar el viejo edificio y hacer uno nuevo. Pues Felipe V, en los decretos de nueva planta, lo que hace es instaurar una monarquía centralizada. Ya no hay coronas, hay un reino, que es el reino de España, y una monarquía, y un rey, que es el rey de España. Evidentemente a los catalanes eso no les gustó para nada, pero tampoco a los valencianos, y a otros no les gustó, pero eso es lo que había. Y eso no se hizo porque la política de Felipe V fue una política anticatalanista o antiforal, simplemente porque entendió, y ahí está la ideología, que era mucho más útil, mucho más provechoso para el bien de sus súbditos y de la propia monarquía, por supuesto, que el estatus jurídico-político anterior. Bien. Pues lo mismo que hizo a nivel central Felipe V con los decretos de nueva planta, a mediados del siglo XVIII se va a comenzar a abordar lo que se podría llamar la reforma municipal, la centralización municipal. Hasta ese momento los municipios dependían de sus señores, en este caso Tocina, de la Orden de Malta, otros del duque de Sidonia, otros del duque de tal, del señor de tal, o del rey. Sevilla era una ciudad que dependía del rey, una ciudad real. Y los Borbones, prácticamente con su política, como ahora veremos con algunos detalles, tienden a centralizarlo todo y a intervenir, porque la palabra en realidad es intervenir, la palabra intervención, intervenir en todo, y también en las cuentas municipales. Fueran los municipios dependientes de un señor jurisdiccional, como es el caso de la Orden de Malta, fuese el municipio dependiente del propio rey, como es el caso de Sevilla, y de otros muchos. Así pues, esa fase tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVIII y comienza con una operación gigantesca estadística que, si hubiesen tenido ordenadores en aquella época, hubiese sido la pera limonera, y perdón por la expresión coloquial. La monarquía llevó a cabo por primera vez una operación estadística que se conoce con el nombre de catastro de Ensenada. El catastro, como su propio nombre indica, no es más que el registro de los bienes que cada municipio castellano, porque solamente se hizo en las 22 provincias de Castilla, ¿verdad?, que cada municipio tenía. No solamente los bienes, los habitantes, de quién dependía la jurisdicción, cuánto a la extensión del término, qué se cultivaba en el término, cuántos artesanos había, cuántos médicos, cuántos maestros, cuántos curas, quién cobraba los impuestos, qué tipo de impuestos. Esa información es gigantesca. Mi tesis doctoral, evidentemente, tuvo como fuente el catastro para toda la provincia de Huelva, y créanme que lo conozco bien. Y yo me quedé asombrado cuando vi por primera vez las cosas que me llegaron de Simancas ante tamaña empresa política, ¿no?, de llevar a cabo, y eso se hizo con los funcionarios municipales de aquel tiempo. Bien, esa recogida de información fue vital para que la monarquía pudiera intervenir en los ayuntamientos, no solamente en la hacienda, sino en otras cosas. Bien, concretamente, para hablar del ayuntamiento, en 1760, 10 años después del catastro, una vez que ya la monarquía, o los consejos, los ministros conocían la información que procedía de los pueblos, en el 60 pues se creó lo que se llamó la Contaduría General de Propios y Arbitrios. Bueno, una contaduría, evidentemente, es una institución que de alguna manera entiende de cuentas, depende del Consejo de Hacienda. Bien, esa contaduría tenía como misión decirle a cada pueblo cómo tenían que llevar sus cuentas. O sea, una especie de reglamento de cómo tenían que llevar las cuentas en cada municipio. O sea, cómo se tenían que hacer los libros de cuentas al contador, que en ese caso, al mayordomo de cada pueblo, o a los alcaldes. Bien, hasta ese momento hay cuentas municipales, pero no dependían realmente de una institución central como la contaduría.
Dependía del señor del lugar, si le apetecía llevar, bueno, pues un registro de lo que ocurría en el pueblo, de en qué se gastaba el dinero, en qué se gastaban el dinero sus alcaldes, etcétera, etcétera. La novedad borbónica, en este caso, es que a la contaduría llegan a través de la Junta de Propios de cada pueblo, que es una novedad, una Junta de Propios, es aquella institución que regula el presupuesto. ¿Qué ingresos tenemos y qué podemos hacer con los ingresos? Simplemente eso es una Junta de Propios. Bien, no me digan ustedes que eso no es una gran novedad. A partir de esa fecha tenemos contabilidad. Existen en el archivo de Tocina muy pocos años, poquísimos, 1 o 2 años en los que porque no están los datos, los habrán perdido, los habrán deteriorado, pero muy pocos. Están magníficamente ordenados por la archivera, están en sus cajas y se pueden consultar perfectamente. Y cualquier ciudadano lo puede ver. Bien. ¿Qué influencia? La pregunta ahora es, primero, ¿cuál es la estructura de ingresos y de gastos del municipio de Tocina a partir de 1760, una vez creada la contaduría? De los ingresos ya se ocupó en un artículo de la revista Fernando Hidalgo Lerdo de Tejada, que fue también alumno mío, compañero de nuestro departamento, aunque no ha escrito a él como profesor, de un artículo magnífico sobre los ingresos de propios. Cuando yo hablo de propios, estoy hablando de los propios, para diferenciarlos de los comunes, son aquellos bienes que son del ayuntamiento, es decir, que pertenecen al ayuntamiento. El ayuntamiento, me imagino que todavía dispone de propiedades. Al conjunto de propiedades, sean del tipo que sean, de un ayuntamiento, en el siglo XVIII se llamaban propios. Y comunes eran aquellos bienes que pertenecían al común de los vecinos. Hombre, filosóficamente los propios también pertenecen a los vecinos, pero pertenecen a la institución, es la institución la que regula los propios. Bien, pues, ¿cuál era la estructura de la hacienda municipal? Por un lado estaban los ingresos. Los ingresos, por resumirlo muy brevemente, en Tocina eran muy pequeños. Tocina es un pueblo pequeño, en comparación incluso con los pueblos que lo rodean. Cualquier persona puede verlo a través del catastro de Ensenada. Era un pueblo pequeño en número de habitantes y pequeño también en ingresos. Es más, el catastro viene a decir que los ingresos de Tocina son 168 reales de propio. Vamos, con eso no tenían ni para pagar 2 días del médico. Bien, ¿qué ocurre? Que la Orden de Malta cede una propiedad que es la media dehesa, que no sé si es una dehesa entera, pero se le llama la media dehesa, la cede al municipio para que el municipio la pueda explotar, la pueda arrendar, bien por parte, bien, etcétera, y generalmente en septiembre la ponía a subasta para que cualquier vecino del pueblo o de fuera pudiera tantear y pagar la cantidad que se hubiese evaluado que ese año valía la dehesa. Esa era, de los ingresos municipales, esa era una parte importantísima. Comenzó más o menos, estaba en torno a los 5.000 reales anuales y estuvo así durante mucho tiempo hasta que en la segunda mitad del siglo XVIII crecieron. Crecieron por una mejor gestión, evidentemente, de la media dehesa, porque las cosas crecen no por arte de magia, sino porque se hace una buena gestión de lo que se tiene, que es lo mismo, porque la media dehesa no creció. Bien. Y después tenía otra fuente de ingresos que era la renta del aguardiente. El abastecimiento del aguardiente estaba sometido a un impuesto. Todos los pueblos tenían esa renta y era muy importante. Es más, incluso en cantidad era mucho mayor incluso que las rentas derivadas del arrendamiento de la media dehesa. Bien, de la parte de la renta del aguardiente, la monarquía se quedaba con 1/3. Con el 30% se quedaba la monarquía. El resto se lo quedaba Tocina. Así pues, Tocina es un pueblo que realmente tiene unos ingresos escasísimos durante todo el tiempo que he estudiado, desde 1760 hasta 1815, que son los años en los que me he movido, prácticamente, sobre los años 80 empieza a crecer también. Y me pregunto y sobre todo el aguardiente, porque la renta
aunque la renta también de la media dehesa sube, pero el aguardiente es el que más sube. Yo no sé a qué se debe, no me lo ha querido responder, ni siquiera públicamente, pero bueno. Lo cierto es que la subasta y la renta del abasto del aguardiente son las dos fuentes de ingresos del municipio en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Bueno, ¿en qué se gastaba el ayuntamiento los ingresos municipales? No voy a hablar de cantidades. Bueno, la racionalidad borbónica o ilustrada, yo incluso prefiero ahora llamarla ilustrada, llegó a ser tal que en las cuentas del municipio, en los expedientes del gasto, de la data, se dividen en 5 clases, clase primera, clase segunda, clase tercera. Es una cosa de un orden, de una calidad tremenda. Para la transparencia sería maravillosa. O sea, cuando hablamos de transparencia nos estamos refiriendo a la transparencia actual. También en el siglo XVIII había transparencia, aunque no había exigencia de transparencia, pero había transparencia. Bien, lo cierto es que se dividen en 5 clases. La primera eran los salarios, como siempre. El alcalde lo sabrá muy bien. El mayor componente del gasto, y curiosamente ellos empiezan por así, clase primera, salarios. Si ellos lo ponen en primer lugar es que consideraban que evidentemente los salarios formaban la parte más importante del presupuesto. Bien, los salarios prácticamente no, y ahora le diré quiénes trabajaban en el ayuntamiento brevemente, los salarios prácticamente no cambiaron hasta los años 80 también. Ahí en los años 80 siempre hay un giro curioso en los años 80, pero el montante de lo que son los salarios no cambian. Es muy curioso, nominalmente el sueldo del médico es el mismo en 1767 que en 1815. Dice, Dios mío, ¿cómo vivía la gente? ¿No? Porque evidentemente tendría que haber inflación, los precios subirían, de los productos de primera necesidad, etc. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, no solamente del siglo XVIII, del siglo XVI, del siglo XVII, ahora que estoy trabajando mucho en el siglo XVI, es la permanencia constante de los salarios. Los salarios no suben jamás. Digo, Dios mío, ¿qué harían para vivir, no? ¿Qué harían para vivir toda esta gente, no? Bien, pues, ¿cuáles eran los funcionarios? ¿Quiénes trabajaban en el ayuntamiento de Tocina que recibían un salario? Pues miren, en primer lugar, el escribano del cabildo. El escribano del cabildo es el funcionario más importante del ayuntamiento de Tocina, que hoy yo creo que sería similar a la figura del secretario. Es decir, el escribano es el que toma nota de todas las reuniones del cabildo municipal, de todos los debates que hay en el cabildo, que toma nota y que lleva todo, ¿no? De escribanos, evidentemente, podría hablar largamente mi amigo José María Carmona, mucho mejor que yo, pero el escribano era la persona mejor pagada del ayuntamiento de Tocina en el siglo XVIII. Tenía un salario de 2.200 reales. Bien, para que ustedes vean lo que cobraba el doble que el médico. Había un médico titular. Eso no quiere decir que en Tocina no hubiera más de un médico, pero el ayuntamiento tenía un médico que al que le pagaba 1.100 reales de salario. Eso no significa que él ganara solamente eso. Podía tener unas consultas en su propia casa, atender a otros, etc. Pero tenía un médico titular. Es decir, hay una preocupación por la sanidad, por la salud, más que por la sanidad, por la salud de los vecinos. Y ese médico atendía a las personas más pobres de la localidad, a las que se acercaban a él y evidentemente no podían pagar. O a los que revisaban, a los soldados que iban, por ejemplo, la recluta de soldados que se destinaban a Cádiz. Pues tenía que hacerle pues, una revista de su salud, etc. El médico es, por tanto, una figura también muy importante. Y en las actas de cuentas, en los libros de cuentas, aparecen sus nombres. Se puede ver incluso quiénes eran los médicos de Tocina en la segunda mitad del siglo XVIII y XIX. Bien, después, en tercer lugar, el maestro. Un maestro de primeras letras. Un maestro de primeras letras, evidentemente, tener un maestro de primeras letras en la nómina salarial ya también indica, de alguna manera, la mentalidad. Es necesario tener un maestro para enseñar a los niños. Hay una preocupación ilustrada por la educación. Eso no quiere decir que antes del 18 no los hubiera, los había.
pero los contrataban los padres, contrataban, yo recuerdo un caso en Villalba del Alcor, donde 5 padres se ponen de acuerdo y le pagan a un maestro para que enseñe a sus hijos, pero nada más, no es el ayuntamiento. O sea, existen, claro que existen maestros de primera letra, pero de una forma regulada, es decir, adscrito a la nómina municipal, lo vemos en el siglo XVIII. Por tanto, esta es otro exponente de la mentalidad a la que yo hacía referencia, de la ideología. Importante. Es más, el maestro que aparece en la catástrofe de Ensenada cobraba 330 reales. Bien, pues en 1778, el Cabildo de Tocina, pues solicita en una carta, bueno, en una solicitud oficial, no en una carta, al Consejo de Castilla, que está en Madrid, el ministerio, pues que se le cambie el salario del maestro de 330 y pide, que no era potestad, para que ustedes vean la intervención de la monarquía en los ayuntamientos, no era potestad del ayuntamiento subirle el sueldo al maestro, era potestad del Consejo de Castilla. Bueno, pues le pide al Consejo de Castilla que le suba el sueldo a 1.100 reales, lo mismo que ganaba el médico. Y efectivamente el Consejo de Castilla acepta el incremento, fíjense que es un incremento considerable, 4 veces más prácticamente de lo que venía ganando. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Castilla, que es una institución de la monarquía centralista y centralizadora, hay una preocupación evidentemente por la ilustración, por la educación como un instrumento de transformación social. Bien, hay otras personas que cobran del ayuntamiento, por ejemplo, un alguacil, hay también una matrona, hay, no recuerdo más, un alguacil, una matrona, el médico, me parece que son 5 alguacil, matrona, y después también, sí, y también hay un ordinario a Sevilla, es decir, hay un agente en Sevilla. Todos los pueblos tenían en la capital, cerca de la audiencia, etcétera, a un agente, lo que hoy llamaríamos un representante o un procurador, no sé cómo le llamarían ustedes, no sé cómo le llaman. Un agente que evidentemente está atento a las peticiones que le hace el Ayuntamiento de Tocina para que lo represente pues, ante la audiencia o ante cualquier instancia de la ciudad o de la intendencia, para que procure o para que incluso también se le llama hombre de negocio, es decir, de un hombre de negocio en Sevilla. A ese también se le paga, está en la nómina salarial. Bien, el segundo componente del gasto, este es el primero, los salarios. El segundo son las fiestas. Bueno, las fiestas, evidentemente, desde el siglo XVI hay fiestas en todos, desde la Edad Media, hay fiestas en todos los pueblos, fiestas patronales fundamentalmente, fiestas religiosas. Eso no iba a ser menos en el siglo XVIII y eso no es una novedad, simplemente se continúa con la tradición, ahí hay una continuación. Y el ayuntamiento paga poco, tampoco vayan a pensar que sufraga todos los gastos, sufraga una parte del gasto, ¿verdad? Que es en la fiesta del Corpus, la fiesta de la Candelaria y el Domingo de Ramos. Incluso hay una factura, porque las facturas son muy bonitas, muy interesantes. No he traído, podría haber traído alguna foto y haberles puesto de las facturas, ¿no? Que entregaban los que iban a comprar las palmeras para el Domingo de Ramos a Sevilla, nada más y nada menos. Me imagino que aquí no habría palmeras en aquel momento. Lo cierto es que iban a comprar a Sevilla, ¿no? Bueno, pues la fiesta del Domingo de Ramos, de la Candelaria y del Corpus era sufragada por el ayuntamiento. Y también el predicador cuaresmal. Eso es muy propio de todos los pueblos andaluces y seguramente castellanos de toda la edad moderna. Es decir, por Cuaresma venía un predicador de fuera, suele ser un fraile, de una orden, aquí hay un par de órdenes que traen a sus frailes y eso lo paga también el municipio. No mucho, pero le pagan la estancia durante todos los días que está predicando y también una asistenta que le sirve, que le hace la comida, etcétera, etcétera. Bien, el cuarto grupo, o el tercer, bueno, realmente el tercer grupo no interesa aquí porque es el grupo de los gastos financieros. El Ayuntamiento de Tocina, no sé si porque era muy pobre o porque no necesitaba, no tenía gastos financieros, es un caso extraño. Ni siquiera arbitrios. Los arbitrios municipales son impuestos que los municipios pedían a la corona
para poder sufragar ciertos gastos. Un arbitrio no más que un impuesto, y me imagino que todavía se utiliza ese nombre. En mi pueblo, desde luego, cuando yo era pequeño, daban un arbitrio, hay que pagar los arbitrios. Los arbitrios eran impuestos propiamente municipales. Y los municipios, evidentemente, ahora tienen impuestos, son propiamente municipales. Bien, pues, curiosamente, en Tocina no existían arbitrios, ni tampoco el municipio estaba endeudado. Por tanto, ese capítulo de gastos siempre está a cero. El siguiente es el que la fuente denomina, la estructura del libro de cuentas denomina, gastos eventuales o accidentales, de los cuales hay muchísimos. Gastos eventuales o accidentales es todo aquel que sobreviene de golpe y el ayuntamiento tiene que hacer frente a él. Sí, está muy bien, esta denominación es denominación de la fuente, no es una denominación que yo le dé. Muy curioso porque le llamaban accidentales. Se ha producido un accidente, no un accidente de una persona, sino algo que no esperábamos, ¿no? Eso es un accidente, ¿no? Bien, pues ese es un capítulo realmente muy voluminoso del gasto municipal, los gastos accidentales, que a veces no tenían que ver con el propio municipio, a veces tenían que ver con otras cosas, como ahora veremos. Bien, ¿con qué tienen que ver los gastos municipales en primer lugar? Porque ya les digo que es como un cajón desastre, desordenado. Bueno, el historiador pues lo ordena, pero bueno, lo cierto es que está desordenado la fuente. Pues el primero y fundamental es la participación y la aportación financiera del ayuntamiento, de todos los ayuntamientos, en las obras públicas que realiza la monarquía. En el siglo XVIII, una de las grandes reformas llevadas a cabo, sobre todo por Carlos III, y creo que a Carlos III tendrían que hacerlo, en cada pueblo de España hay una plaza en honor a Carlos III. Por muy republicanos que algunos sean, deberían de hacer una plaza. Incluso los anticlericales con más razón. Y no vean, porque le tengo auténtica devoción a ese monarca, no porque yo lo quiera, sino porque creo que hizo grandísimas cosas. Bien, pues una de ellas fue intentar unir los territorios de la monarquía, establecer una red, una conexión entre los territorios de la monarquía. Y ahora no sé cómo se llamaría, hay una palabra para eso. Lo cierto es que la carretera de Cádiz a Madrid, que ustedes habrán utilizado muchas veces, y yo he utilizado hasta Carmona, por ejemplo, esa la mandó realizar Carlos III. Quería unir Cádiz, que es un puerto fundamental, no lo olviden, en el siglo XVIII, Puerta de Indias, y Madrid, la corte, con una carretera. Y lo hizo, evidentemente no de un golpe, pero se hizo. Toda la línea de la carretera, de la antigua carretera Madrid-Cádiz, se inició en tiempos de Carlos III. Y no solamente esa, la que va desde Madrid hasta Cantabria, hasta el puerto, hasta uno de los puertos de Cantabria, hasta Castilla. Es decir, hay un estudio sobre una red radial, es decir, sobre todos los caminos españoles en la segunda mitad del siglo XVIII, y esa fue también una idea borbónica, que es una idea centralizadora. Como ustedes saben, en Madrid hay 1 kilómetro cero. Algo tiene que ver con la idea centralizadora. Madrid es la corte, luego todos los caminos tienen que llegar aquí, no a Roma. Todos los caminos llegan a Madrid. Bien, pues la monarquía obligó a los ayuntamientos, aunque la carretera no pasara por aquí, cosa que ahora protestaríamos mucho, por cierto, aunque la carretera no pasara por aquí, a contribuir con un porcentaje sobre los ingresos de propios. O sea, no se hacía de otra manera, usted tiene que pagar tanto, no, usted tiene que pagar tanto en razón de lo que usted recibe. Bien, ese fue uno de los gastos accidentales que aparecen en las cuentas de Tocina de la segunda mitad del siglo XVIII. La contribución, ¿verdad?, a esa red de carreteras o de caminos, bueno, más que de caminos, de carreteras, pues ya se habla de carreteras en las fuentes del siglo XVIII. En segundo lugar, la contribución a la seguridad nacional. El Estado borbónico es un Estado muy preocupado por tener un ejército estable.
realmente los ejércitos de la monarquía austríaca no eran ejércitos estables, eran ejércitos mercenarios realmente. No había cuarteles en los pueblos, ni en las ciudades siquiera. Eso es el que le haya contado lo contrario es un cuento chino. La idea de establecer cuarteles para asentar a las tropas en el territorio es una idea también borbónica y, por tanto, centralizadora. Depende del Estado dónde situar los cuarteles, ¿verdad? Cómo financiarlos, por supuesto, con la colaboración de los pueblos. No solamente donde estuviese situado el cuartel, también de los otros pueblos. En función, insisto, de esa idea de la seguridad del Estado. Bien, con respecto a para ponerles un ejemplo, porque lo tengo escrito, pero quiero decirlo, la idea de la vertebración, es la palabra que se me olvidó antes, la idea de la vertebración del territorio, para que ustedes vean cómo contribuyó Tocina a distintas obras que, insisto, que si a ustedes ahora, si al ayuntamiento le dijeran, mire usted, el ayuntamiento de Tocina tiene que pagar una carretera de Utrera hasta Jerez, y ustedes van a decir, ¿y nosotros qué tenemos que ver entre Utrera y Jerez? Esta actitud, que yo no se la atribuyo a ustedes, esta actitud, un amigo mío, José Antonio Hierro, le llama el egoísmo universal. Se ha establecido algo así como un egoísmo universal. No, esto es para mí y solo nuestro dinero es para nosotros. Es muy curioso porque es todo lo contrario a las tendencias ilustradas del 18. Nuestro dinero para nosotros. Bueno, eso se ve también en la política de los nacionalistas, es decir, mire usted, lo que yo tengo es para mí. Eso estaría en contra, evidentemente, de esa idea centralizadora. La centralización no tiene por qué ser algo demoníaco, como algunos lo presentan. Es que Olivares, ya en aquel famoso memorial al que vuelvo a citar a Felipe IV, decía que tenía que ser rey de España. Y, sea usted rey de España, le decía Olivares al rey. Tenía la desfachatez de decírselo. Es una cosa curiosa, es decir, no de un pueblo o de una región, de toda España. Pues esa idea se nos ha olvidado. Esa idea se nos ha olvidado que tenemos que contribuir. Bien, pues, por ejemplo, la calzada de la Cuesta de Castilleja, imagino que se referirá a Castilleja de la Cuesta, fue financiada en parte, evidentemente, por el Ayuntamiento de Tocina, al que le correspondió 126 reales y 19 maravedís. Eso lo tuvo que pagar el Ayuntamiento de Tocina. Otros ayuntamientos, en función del número de sus habitantes y de la cuantía de sus propios, tendrían que pagar más, pero pagaron. O sea, ellos nunca se negaron a pagar. La mentalidad ilustrada caló perfectamente en la política municipal. Nadie puso en duda que eso tenía que ser así. Por ejemplo, en 1778, la Puente de Huelva, que no logró saber exactamente qué es, seguramente algún puente de alguna ribera que hubiese que atravesar para ir a Huelva, no me refiero al río Guadalquivir, pues seguramente también fue sufragada con los gastos de todos los municipios de Andalucía y de Extremadura. Un puente en Osuna, en 1780, otro ejemplo de cómo una obra extramunicipal no es excusa, ¿verdad?, para no contribuir con los fondos de las arcas de Tocina. Y, por ejemplo, en 1790 se tuvo que financiar el puente de Jerez, es decir, puente de la Cartuja por el río Guadalete. Bueno, Tocina contribuyó también con parte de sus ingresos a la construcción de ese puente. Es decir, por eso el título del artículo, ¿verdad?, es exactamente análisis del gasto en el presupuesto municipal a la luz del ideario de la política ilustrada o borbónica o centralizada. Todo es de todos. A todos nos compete lo que ocurre fuera de aquí. Esta es un poco la idea de la monarquía borbónica. Bien, y ya por último, no quiero alargarme mucho. Hay también una contribución, que es una novedad en el siglo XVIII, que es la monarquía. Ustedes saben que los Borbones del siglo XVIII llevan a cabo
la tarea de la creación del establecimiento de grandes fábricas. Fábricas. La de tabacos de Sevilla es un buen ejemplo, ¿verdad? Donde está ahora mismo la sede de la universidad. Primero hubo en la Plaza de San Pedro, que después se construyó ese mole, que es bellísima, que es nuestra universidad, ¿verdad? Bueno, pues esa fábrica, que es una fábrica de tabacos, la construyó la monarquía borbónica en 1723, ¿para qué? Para establecer el monopolio del tabaco. Bien. En Guadalajara, en La Granja, en La Coruña, etcétera, hay otras fábricas de textiles, de cristales, de loza, etcétera, de productos casi todos de lujo, pensados para una demanda cortesana, pero también para instruir, para crear algo así como una clase de trabajadores muy bien cualificados. Se trajeron evidentemente expertos del extranjero. Bien, pues la contribución para el establecimiento de las reales fábricas también lo financiaron los ayuntamientos de toda la monarquía. Concretamente, con un porcentaje pequeño, un 1%, un 0,75% sobre el presupuesto municipal. Eso estaba perfectamente calculado desde Madrid. La Escuela de Almacén de Cristales de Madrid, la Escuela de Veterinaria de Madrid, hay una preocupación también por la sanidad animal, por el cuidado sobre todo de los caballos, y de otros animales. La Escuela de Veterinaria, la primera facultad de veterinaria de España se establece en Madrid, por los Borbones, y los ayuntamientos, como el de Tocina, también pagaron una parte del establecimiento y de aquello. Los reales hospicios de Madrid, también a la construcción de los reales hospicios y a la financiación de su mantenimiento, también participaron los ayuntamientos de toda España. Bien, esto es un poco lo que quería decirle, pero hay dos motivos, que no, ya y quiero terminar con ellos, en los que el Ayuntamiento de Tocina se involucró, porque no solamente le afectaban a él, sino a otros municipios. El caso es el de la fiebre amarilla de 1801. Lo he querido traer aquí como colofón para, bueno, como estamos en un tiempo de epidemia y de contagio, pues entre 1800 y 1804 se produjeron varios brotes epidémicos de fiebre amarilla que se iniciaron en Cádiz. La fiebre amarilla es una enfermedad de origen vírico, contagioso por supuesto, que se produce por la picadura de un mosquito que a su vez está contagiado. Esa enfermedad tiene su origen en Centroamérica, en Cuba, en las islas también, en Sudamérica y en África. Y entró por Cádiz en el año 1800. Hay un estudio realmente magistral de mi compañero Juan José Iglesias sobre la fiebre amarilla de Cádiz de 1801. Bien, pues, ¿qué ocurrió en Tocina? ¿Qué hizo el Ayuntamiento de Tocina ante aquello? Bueno, realmente la Intendencia de Sevilla, que es de alguna manera representante del rey en el territorio, la Intendencia estableció un cordón sanitario, que es la palabra exacta para estas cosas, no para hablar de Vox, sino de una epidemia, un cordón sanitario. Bien, en Tocina se estableció el encerramiento. Nosotros lo llamamos confinamiento. Yo creo que la palabra correcta es encerramiento. Lo que pasa es que, claro, se encierra a las bestias, se encierra a los delincuentes. Luego, utilizar la palabra encerramiento actualmente no me parece la más adecuada. Claro, confinamiento significa confinar, que es meter en un rincón a alguien, en un confín. No sé qué palabra sería la más correcta, pero hemos adoptado la palabra confinamiento y nos hemos hecho ella. Esto no es ninguna novedad, ya lo había en el siglo XVIII, pero lo había mucho antes. Hay un libro precioso de Carlo Maria Cipolla titulado ¿Quién rompió las rejas de Montelupo? Montelupo es un pueblo muy cercano a Florencia, a 20 y tantos kilómetros de Florencia, que sufrió una epidemia de peste en 1626. Y hubo un debate en el pueblo sobre si tenerlo cerrado o tenerlo abierto, el pueblo. Generalmente los pueblos se encerraban, Sevilla también, se cerraban las puertas y allí nada más que se entraba con un salvoconducto.
sea que eso es una práctica antiquísima, la práctica del confinamiento o del encerramiento, o como ustedes quieran llamarlo. Bien, en ¿Quién rompió la reja de Montolupo? La novela plantea la lucha ideológica entre el cura de la localidad, que es un pueblo pequeño, Montolupo, y el médico de la localidad. El médico era partidario de que el cura no reuniese a la gente en la iglesia para rezarle a un Cristo milagroso. Y el cura se empeñó en que había que ir a pedirle perdón porque tenía una creencia, volvemos a la ideología, una creencia. La peste es por culpa de nuestros pecados. Luego a la iglesia a rezar a todo el mundo y a pedir perdón. El médico, en cambio, conocía perfectamente, o si no perfectamente, las causas del problema y dijo, no. Lo mejor es tener a la gente aislada en sus casas y al pueblo también. Y nadie debe ir a la iglesia a rezar. Bueno, yo les aconsejo que lean ese libro, que es un libro que a mí me cautivó en su momento, porque justamente revela esa doble posición ante un problema. Y es una posición ideológica también. Es una posición que tiene que ver con la mentalidad. Bien, lo cierto es que en la peste de 1801, de fiebre amarilla, así se llamaba, perdón, no la peste, la enfermedad que llegó a Cádiz, se extendió prácticamente por todo lo que es la franja este del río Guadalquivir. No llegó, curiosamente, a Huelva ni a Extremadura, pero hubo un encerramiento ordenado por el intendente, justamente que pasaba por Tocina. Tocina era el último pueblo de Cádiz, imagínense una línea imaginaria, que va por el río, llega hasta Tocina, gira, pasa a Carmona, después a Marchena, y después baja, y después vuelve a bajar hasta Utrera, Jerez, etc. Bien, todo ese territorio fue encerrado en esa fecha. ¿Y qué hizo Tocina? ¿Qué hizo el ayuntamiento en el pueblo? Pues disponer de guardias en la puerta de Córdoba y en la puerta de Sevilla para evitar que vinieran contagiados de otros lugares. Por el libro, o por las cuentas, o por los datos del libro de Juan José Iglesias, no hubo muertos en Tocina. O sea que el encerramiento fue muy efectivo. En Sevilla, según los datos del doctor Iglesias, hubo 14.000 muertos, que no es ninguna tontería, para una población que no llegaría a 100.000, porque Sevilla por esa fecha no tenía 100.000 habitantes. En Cádiz fueron 11.000 habitantes los que murieron, en muy pocos meses. En Jerez, 10.000, en Sanlúcar de Barrameda, 2.000, y así, etcétera, etcétera. Así pues, hubo un gasto accidental, que llegó a los 1.700 reales para pagar a los guardias que hacían la vigilancia de las puertas. Y hay un asunto, que es el asunto de los lobos, que yo no quería dejar de... porque se lo he contado al concejal de Medio Ambiente, el de los lobos, que es muy interesante, y ya con esto termina la conferencia, porque es un gasto también de carácter accidental. Bien, en 1788, Carlos III promulga un reglamento para la caza de animales dañinos. La Real Cédula pues sale del Consejo de Castilla en esa fecha, en 1788, y permite a los pueblos organizar batidas de caza de lobos y de zorros. ¿Por qué? Pues evidentemente porque la ganadería sufría muchísimo con la hiperabundancia de zorros y de lobos. Y se pagaba extraordinariamente bien que alguien trajera la piel del lobo o del zorro o las orejas. Como le decía antes al concejal de Medio Ambiente, pues se pagaba incluso a 10 reales por cabeza. 10 reales, ya les he dicho que es el sueldo, más del sueldo de un mes de una persona. Luego había auténticas batidas. Concretamente, he traído por aquí los datos, concretamente a lo largo de entre los años 1790 y 1816,
nada más que tengo 3 y 3, 6 y 9 años, en esos 9 años se cazan en torno a 450 lobos zorros, porque no se detalla exactamente. Y hay incluso se paga más si se trata de una loba que esté preñada. Pues evidentemente se evitaba así una reproducción, ¿verdad?, de esos animales. La caza del zorro y del lobo realmente no es una cosa propia de este ayuntamiento, existía en toda Andalucía, y ya les digo que forma parte también de la idea que tenía la monarquía de proteger la ganadería, a los ganaderos. Eran los primeros que quisieron que se matara a esos animales. Y la monarquía les obliga en esa Real Cédula a pagar los costes de la caza. Aunque es el ayuntamiento de Tocina el que refleja en sus libramientos, ¿verdad?, en esas pequeñas facturas que están entre los libros, el que paga con nombre y apellido a la persona que trae las orejas. Y ya les digo que les paga muy bien. Curiosamente, Carlos III derogó la Real Cédula de su padre, de su propio padre, en el año 95, pero a los ayuntamientos eso les importó bastante poco. Me pregunto cómo pudo suceder eso. Quizá porque Carlos IV no era el rey que había sido Carlos III, ni tenía la voluntad, la inteligencia, la fuerza, la energía y el sentido político de su padre. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que queráis hacerle más al ponente? Bueno, pues sin más vamos a finalizar el acto. Agradecer y dar la enhorabuena a don Francisco por sus palabras y por su sabiduría. Para mí ha sido inevitable ir haciendo paralelismo constantemente con el presente, ¿no?, con el presentismo y cómo viejos conflictos, pues en realidad son viejos y probablemente seguirán siéndolo. Y muy agradecido por ese conocimiento que hemos tenido de nuestro pueblo y al final del territorio, que es lo importante, no quedarnos solamente, exclusivamente en lo local. Y a todos vosotros, muchas gracias por vuestro interés, por la afluencia que ha habido para este acto. La cultura nunca, o por lo menos yo no lo he conocido, no ha sido un fenómeno de masa, pero nuestro pueblo siempre tiene una respuesta muy positiva. Por eso, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias.